Señores, buenos días. Lunes 30 de noviembre. Finalmente se acabó noviembre. Vamos a entrar ya mañana en diciembre, último mes del año. Un año que ha sido prácticamente controvertido, que ha tenido muchas altas y bajas. Pero aquí estamos. Buenos días, Catherine. Buenos días, Nelson. Qué gusto estar aquí con ustedes y empezar una nueva semana después de un fin de semana activo, que ha tenido presos, que ha tenido acusaciones, que ha tenido frustraciones, videos que ustedes los van a ver a continuación, pero además ha tenido muchas imágenes y actividades en redes sociales y medios de comunicación por temas de corrupción. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Yulisa. Buenos días, Nelson. ¿Cómo están? Para mí es un gusto saludarles arrancando la semana. Se fue noviembre. Un noviembre que Salud Pública reporta. Todas las cifras con coronavirus están en ascenso. Así que atención, no hay que descuidarse, pues la pandemia de coronavirus sigue en pleno desarrollo. 2.7 muertos diarios en noviembre. Ese es el cálculo que pude tener esta mañana. Son cifras que dejan claro la situación debe permanecer en cuestionamiento por parte de las autoridades que han decidido extender el estado de emergencia. Tal y como dice Yulisa, el fin de semana pintaba casi de espectáculos, porque el asunto del concierto de Ricardo Montaner se había llevado las tendencias, por lo menos en redes, hasta el sábado. Lo que ocurrió en la jornada de ayer definitivamente cambió el panorama y ha judicializado el inicio de esta semana. Nelson, ¿cómo estás, amigo querido? Te veo listo, fresco para arrancar esta jornada. ¿Cómo estás? Buenos días. Nada más me faltó la corbatica negra para litigar hoy. Vamos a andar rápido porque hoy los presos nos van a robar gran parte. Bueno, robar no. Eso hablar de presos y de robar. Nos van a sustraer gran parte del tiempo del día de hoy. Mire, 30 de noviembre. Dos cosas. Hoy es día de San Andrés, señores. O huevo y harina, por pipa. San Andrés, poca gente se recuerda de eso. Eso es grave, porque dice que pueblo que pierde su tradición no llega nunca a ser nación, dice un refrán. Y aquí hay gente muy presta a disfrazarse de ridículo en Halloween y a comerse su muslo de pavo en Thanksgiving, pero de seguro que no se recuerda de esta fecha. San Andrés, eso es parte de la tradición dominicana. Recomiendo para la historia un libro del doctor Santiago Castro Ventura, así la celebración de San Andrés se llama. Yo no comparto ni el enfoque ni las conclusiones, porque él dice que eso ha sido un instrumento desde los conquistadores, eso lo trajeron los españoles aquí para distraer a la gente, circo, lo que se potenció cuando Trujillo, pero realmente es una tradición. Y lo otro que quiero decir brevemente es que hoy es la víspera del final del toque de queda. Se supone que mañana, 1 de diciembre, finaliza el actual toque de queda. Es decir, que de hoy a mañana, probablemente hoy, tiene que venir ese decreto para acabar con la chercha esta de que sí, que sí, no. Yo estoy de acuerdo que permanezca, debe flexibilizarse un poco, que lo pongan a las 10, a las 11 de la noche y que le pongan un párrafo, exceptuando los días 24 y 31. Ya, ahí está resuelto. Pero, revisando el decreto, tiene 7 excepciones ese decreto, señores, del toque de queda. Que lo único que faltó decir, el que está en la calle fuera de esto es porque no tiene nada que hacer, pero todo el que tiene algo que hacer, que trabajar, de la salud, de la industria, de los restaurantes, están exceptuados, que pueden circular, pero que se flexibilice eso y ojo con el toque de queda, que eso viene hoy. El contenido. Como un atropello y acto típico de cobardes, califica Danilo Medina arrestos y allanamientos de la operación Antipulpo, que involucra a 10 personas, entre los que hay exfuncionarios y 2 hermanos del expresidente. Este lunes serán presentados ante un juez para conocimiento de medida de coerción los apresados la madrugada de este domingo. Leonel Fernández se refiere al tema de los apresamientos y dice que el PLD sufre consecuencias porque se emborracharon de poder. A propósito de los arrestos de miembros del PLD, esta mañana conversamos con Cándido Simó, abogado defensor del exministro de Salud, Freddy Hidalgo. Analizamos el impacto de la situación de la justicia dominicana en momentos en que la gente pide presos, con Servio Tulio Castaños, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia.
Además, conversamos con el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W. Las portadas de los diarios, aunque nosotros y ustedes podríamos imaginar qué traen, pero véanlo ustedes mismos con nuestra compañera Susan Castaño. Susan, buenos días. Buen día, Yulisa, Catherine y don Nelson. Como ustedes mencionaban al inicio del programa, este ha sido un fin de semana bastante activo. Pero para conocer los principales titulares, iniciemos este recorrido por los principales diarios de circulación nacional y lo hacemos con el periódico de casa, El Caribe, que titula en su página principal: la Procuraduría dice que los exfuncionarios detenidos borraban evidencias en el grupo. Figuran dos hermanos, se recuerda, del expresidente Danilo Medina. Sus abogados dicen que las acciones son innecesarias porque los arrestados no representan peligro de fuga. La fotografía principal corresponde a la rueda de prensa que ofreció el Partido de la Liberación Dominicana ayer domingo, en la que el expresidente Danilo Medina dijo, cito, que las detenciones son acto de cobardía. Una segunda gráfica en la portada de El Caribe corresponde a un hombre con discapacidad que fabrica su propio medio de transporte. Escuchen bien, esto se trata de Cristian Barreras Núñez, quien fabricó su propia motocicleta para poder desplazarse. Una tercera imagen muestra al ministro de Turismo, David Collado, y el título dice que Collado buscaría elevar el valor de la playa El Quemaito, por lo que realizó un recorrido en el que inspeccionó el litoral sur y prometió recuperar esa y otras playas de la zona. El Caribe resalta en azul que la Junta Central Electoral fiscalizará los fondos de partidos permanentemente. También reseña que el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez está interno tras sufrir una caída en la que recibió varios golpes en la cabeza y se fracturó la cadera. En cuanto al primer mandatario nacional, El Caribe destaca que Luis Abinader apoya a construir un ingenio para alcohol en el municipio de Guerra. Pasemos inmediato con la portada del periódico Listín Diario, que nos dice en su página principal que Danilo Medina repudia los arrestos, detallando que el exmandatario defiende a sus hermanos, además de acusar al gobierno actual de cobarde y desconsiderado, cito. El titular va acompañado de la fotografía del expresidente, además de las caras y nombres de los 10 exfuncionarios detenidos, y por el momento es que son Juan Alexis Medina Sánchez, es escoltado a su llegada al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Además trae otros dos titulares vinculados al tema. El primero dice que la PETCA tranca a 10 del pasado gobierno por corrupción. Un segundo hace un análisis y recuento de los queremos presos al vamos por todos con todo. Más abajo, la portada del Listín reseña lo siguiente: la economía en franca recuperación, titular que va acompañado de la foto del presidente del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Seguimos con este recorrido y pasamos inmediato con Diario Libre, que titula en su portada: la Procuraduría General de la República apresa a los 10 primeros exfuncionarios acusados por corrupción. Detalla que entre los detenidos hay 2 hermanos de Danilo Medina, como habíamos escuchado anteriormente, y el propio Danilo Medina dice que los apresamientos son actos de cobardía en la rueda de prensa que ofreciera el PLD en el día de ayer. El título va acompañado de la fotografía del hermano de Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, en el momento en que era conducido al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Más abajo, Diario Libre destaca que la economía de República Dominicana cae un 4%, 3% en octubre, según informó el Banco Central. Además, la Junta Central Electoral fiscalizará los fondos de partidos todos los años, según dispuso el Pleno del órgano comicial. Pasemos inmediato con El Nuevo Diario, que titula en su primera página el apresamiento de 10 personas que vinculan a la corrupción entre estos exfuncionarios, 2 de estos hermanos del expresidente Danilo Medina, detallando que el título del PETCA, Wilson Camacho, defendió el apresamiento de un grupo de exfuncionarios, proveedores y testaferros. El exmandatario reaccionó indignado y calificó la acción como atropellante y abusiva. En la gráfica principal de este impreso presenta los rostros de los 10 exfuncionarios detenidos y el título dice: el Ministerio Público dice que estaban destruyendo evidencias. En el cintillo de informaciones destaca que el presidente Luis Abinader visitó en el día de ayer domingo el municipio de Guerra, donde anunció la construcción de un ingenio de alcohol. En materia económica, reseña que el Banco Central afirma que la economía continúa su tendencia hacia la recuperación.
Además, nos dice que el canciller de la República sostendrá un encuentro con el canciller de Haití para una visita de trabajo durante la semana en curso. Conozcamos de inmediato la agenda informativa de las principales actividades para este lunes 30. Para las 9 de la mañana, 9:30, se tiene pautado una rueda de prensa de un grupo de notarios en la sede del Colegio de Notarios. Esto será en la calle Danae, número 12 de Gasco, de este Distrito Nacional. Para las 10, una visita del Pleno de la Junta Central Electoral de una comisión del Partido Revolucionario Moderno. Esto se realizará en el despacho del presidente del órgano de comicios. Para esta misma hora, la organización World Vision presenta un estudio de la integración familiar en el sistema educativo y protección infantil. Para las 10, además, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo presentará un análisis del impacto del COVID-19. A las 10 de la mañana, una investidura de posgrado virtual de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la sede de la Alta Casa de Estudios. A las 10, además, se tiene previsto un acuerdo entre la Clínica Cruz y Minián y el Movimiento Venezolanos Viviendo en la República Dominicana en la sede del establecimiento de salud que dirige el destacado galeno. Así yo finalizo este recorrido por las principales portadas, además de la agenda informativa para este lunes 30 de noviembre. Retorno con ustedes. Feliz resto del día. Gracias, Susan. Que tengas una feliz inicio de semana también y un buen día. Se nos olvidó, entre las cosas importantes de hoy 30 de noviembre, es que finaliza oficialmente la temporada ciclónica, la muy activa temporada ciclónica del 2020. Alcanzó el récord de 30 tormentas tropicales nombradas, de las cuales 13 fueron huracanes. Y de estos, 6 fueron muy intensos, categorías 3, 4 y 5. Nuestro país fue afectado por 2 tormentas tropicales, ustedes las recordarán, Isaías y Laura, las cuales activaron el sistema de alerta temprana en todo el territorio nacional. En las condiciones del tiempo permanece un ambiente de nubes dispersas y escasas precipitaciones sobre gran parte del país debido a la presencia de una circulación anticiclónica sobre nuestra área. Sin embargo, los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico producirán algunos eventos de lluvias ampliamente aisladas y de corta duración en las vertientes noreste, este y la cordillera central. Atención, meteorología informa para hoy de una zona amplia de baja presión no tropical localizada a cientos de kilómetros al norte de las Islas Canarias, con una probabilidad de 40% para desarrollarse en un ciclón subtropical en las próximas 48 horas. Este sistema, por su ubicación y desplazamiento, que bueno, no representa peligro alguno para nuestro país. Ahí está el parte meteorológico en el día final de la temporada, de la muy activa temporada ciclónica 2020. Este 2020 todo es activo, todo es único, tanto así que se acabaron los nombres de los fenómenos atmosféricos y hubo que apelar al alfabeto griego, eta, iona. El estado del tiempo con Nelson Rodríguez. Gracias, Nelson. Qué bueno que lo dijiste tú, porque sabía que yo iba para allá. Jean Suriel, me viste la cara y sabía que yo iba por eso, por esas lides. Jean Suriel, agárrate. Bueno, los lunes Jean Suriel tiene que darme una tajadita. Los lunes que me toca a mí. No, ahí está. Mira, Nelson, por cierto, ¿has sentido el fresquito matutino? Hay como una brisita sabrosa, mañanera. Yo lo he dicho, saquen sus suétercitos porque acá en República Dominicana los días de frío son escasos. Pero lo que no muy es rico. Sí, pero sabrosos. Así que nada, vamos a saludar a los que están con nosotros también a través de redes sociales, específicamente en Facebook Live. Gracias a Roque Roquito, lo saludo siempre de primero porque él está siempre de primero. Roque, yo creo que él se para como a las 4 de la mañana. Para aparecer primero. Está de primero. Está como los que recogen turno en los ministerios, que llegan tempranito, se van para su casa y dejan a alguien ahí, tú sabes, cuidándole el puestico para que... Bueno, para no perder el día. Gracias, Roque, por estar siempre con nosotros. Eddie Hinoa nos dice buenos días, también bendiciones, saludos para ti. Pedro Veloz, Osvaldo Taveras también está ahí con nosotros, al igual que Aldiris de Los Santos. Me comenta Juan Carlos Gómez. Oye esto, Nelson.
Dice, muy buenos días a todos. Se está cocinando un gran sancocho en República Dominicana, esperando que como huele, sabrá. Ah, no sé. Dice, no es el sancocho de Nelson de 7 carnes, ni el negro tampoco, que pienso que le encanta. Un fuerte abrazo. No sé, Nelson, ¿a ti te gusta el sancocho? De 7 carnes, sí. De 7 carnes, no pero dicen que las 7 carnes del pobre son pechuga, ala, ¿entiendes? Pata, dice. Pata. Tumben eso. Ay, gracias Juan Carlos. También Cristian Chávez está con nosotros. Cristian, gracias una vez más por todos los cariños que nos enviaste la semana pasada. Estaba todo riquísimo y el equipo técnico además también te lo agradece en el alma. A primera hora de la mañana siempre pega el hambre, ¿eh? Así que gracias, amigo. Mela Argüello también está con nosotros y nos saludan desde Massachusetts, Anthony Busquets. Buenos días y bendiciones también de Ángela Brosar. A ustedes gracias por estar siempre con nosotros. Envíennos sus comentarios. Los vamos a leer durante todo el programa, como siempre, porque ustedes hacen con nosotros este espacio también más interesante. Ya regresamos, esto es Despierta con CDN. Como ustedes saben, este domingo, la madrugada de este domingo, hubo 10 arrestos en nuestro país, desde Santiago hasta Santo Domingo, por temas de corrupción. Dice el Ministerio Público que no ha presentado todavía la acusación y lo hará durante el día de hoy, donde se conocerán también medidas de coerción. Ustedes conocen cuáles son los 10 nombres y se dijo que posiblemente durante la noche de ayer y los días venideros también habrían más apresamientos y allanamientos. Vamos a ir en directo con Daya Sena, nuestra compañera desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Daya, cuéntanos cómo está el ambiente por allá. Muchísimas gracias y buenos días. Ciertamente continuamos aquí apostados desde hace aproximadamente una hora en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mejor conocido también como el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, donde desde ayer en la mañana y tarde están recluidos o ingresados en la 4ª planta en el centro de detención de este Palacio de Justicia aproximadamente 10 entre exfuncionarios y también empresarios de la República Dominicana, quienes están siendo acusados por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa de presuntamente haber cometido actos de corrupción. Se trata de Fernando Aquilino Rosa, quien es expresidente del Fondo de Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER, Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, ISOE, Lorenzo Wilfredo Hidalgo, mejor conocido como Fred Hidalgo, exministro de Salud Pública, Rafael Antonio Hermosén, excontralor. También se encuentran los hermanos Carmen Magalis y Juan Alexis Medina Sánchez, quien la primera era ex vicepresidenta del FOMPER. Además están presentes Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exdirector de Fiscalización de Obras de la OISOE, además de Julián Esteban Suriel Suazo, encargado de logística de la campaña, Gonzalo Castillo, y también los últimos 2, José Dolores Santana Carmona y Domingo Antonio Santiago Muñoz, supuestos socios que alegadamente laboraban en compañías del ex Medina Sánchez, hermano del ex presidente de la República, Danilo Medina. Debemos recordar que la gran mayoría de estos 10 apresados están siendo vinculados por el PEPCA como que si fuesen parte de una alegada red que se dedicaba a actos de corrupción, y también Testaferrato, por ejemplo, José Dolores Santana Carmona y Domingo Antonio Santiago Muñoz son acusados por el PEPCA precisamente por haber sido alegados testaferros de Juan Alexis Medina Sánchez, además de que la ex vicepresidenta y el ex presidente del FOMPER también están siendo acusados por beneficiar al hermano también de Danilo Medina con alegados contratos. Todo esto en una solicitud de medidas de coerción que tenemos previsto sea depositada en las próximas 24 horas. Recordar que la Procuraduría y también esta Fiscalía del Distrito Nacional tienen hasta este plazo de 48 horas luego de haber apresado a estos involucrados para conocerle solicitud de medidas de coerción. En la parte trasera de este Palacio de Justicia han llegado hace aproximadamente unos 20 minutos miembros de los cuerpos de UTAR, que son los que realizan traslados de altos riesgos, así que también estaremos presentes en si ese traslado de altos riesgos sería desde este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta posiblemente la Procuraduría General de la
la República o el PEPCA, o ese traslado sería hasta la Oficina de Atención Permanente de este Distrito Nacional. Así que nos mantenemos aquí apostados. Recordar también que hasta el momento no han llegado ningún tipo de familiares o quizás abogados de las 10 personas que se encuentran aquí recluidas. Recordar, entre ellos exfuncionarios y también empresarios de la República Dominicana. Esa es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma yo retorno contigo. Gracias, Daya. Cuando esto pase, vamos a hacer contacto nueva vez con Daya Sena, quien nos va a estar reportando todo tipo de movimientos que se den desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ya sea que se lleven nuevos apresados o que se trasladen los que ya están. Bueno, y esta información, como saben, ya ha generado múltiples reacciones. También la posición oficial del Partido de la Liberación Dominicana, del expresidente de la República, Danilo Medina, molesto, incómodo, se le vio en esa rueda de prensa, respondió a una pregunta del presidente Medina ayer. El comité político del Partido Morado, todos ellos salieron en defensa de los funcionarios de su gobierno y también de los hermanos del exmandatario, que como vieron están apresados y acusados por ahora de presunta corrupción por el Ministerio Público. Esos arrestos fueron calificados por el PLD y por el expresidente Medina como atropellantes, abusivos, desconsiderados y típicos de cobardes. Esa fue la sentencia del expresidente Medina. Vamos a ver a continuación un reporte que preparó en la previa Miguelina Arvelo. Danilo Medina expresó su profunda indignación por el arresto de sus hermanos Alexis y Magalis Medina y de varios exfuncionarios de su gobierno. De entrada yo quiero expresar mi más profunda indignación por la forma atropellante y abusiva que fueron tratados los compañeros que fueron detenidos en la madrugada del día de hoy. Entre ellos, mis dos hermanos. Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes. El ex jefe del Estado defendió su obra de gobierno y destacó la transparencia como uno de los principales pilares de su gestión al frente de la cosa pública. Yo fui quien negoció el contrato con Barry, un contrato millonario que le dio al Estado dominicano suma fabulosa como consecuencia de esa renegociación. Yo fui el presidente que compró la deuda al gobierno de Venezuela, una deuda que la compramos a cerca de 39 centavos de dólar por cada dólar que debíamos. ¿Cómo se puede acusar a un gobierno como el que nosotros dirigimos de que estaba privilegiando a nadie? Yo puedo dar una vuelta en redondo en la República Dominicana y pedirle a cualquier ciudadano que me señale si durante el ejercicio nuestro en la presidencia de la República se recibió un centavo de parte de la presidencia de la República. Por otro lado, al leer el comunicado del Comité Político del PLD referente a los arrestos en voz del ex procurador general Francisco Domínguez Brito, el opositor partido reclamó respeto por el debido proceso a los apresados por alegados casos de corrupción. Nuestro partido, el de la Liberación Dominicana, estará vigilante y respaldará al sistema de justicia siempre que sus actuaciones estén dirigidas a la búsqueda de la verdad. Una verdad sin atropellos, ni violaciones de derechos fundamentales, ni del debido proceso. Lo que hemos pedido es que se respete el debido proceso, la dignidad humana y que sobre todo que prevalezcan las libertades fundamentales y los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Después pueden investigar a todo el que quieran, pero por favor, háganlo dentro del marco jurídico, porque sin eso no puede prevalecer ni el contrato social ni una gobernabilidad necesaria en estos momentos de tanta incertidumbre.
El PLD indicó que estará vigilante para evitar que propósitos que no se correspondan con los principios de verdad y justicia puedan estar detrás de estas acciones, además de que está preparado para enfrentar cualquier situación que viole los derechos de los hoy investigados. Miguelina Arbelo, CDN. Ahí está la reacción del PLD y del expresidente Medina. Ya las implicaciones políticas que tiene, habrá tiempo de analizarlo posteriormente, porque ese es un tema aparte. El PLD, cómo quedará, cómo puede aprovechar esta situación. Y yo creo que le puede sacar mucha ventaja el PLD. Pero eso es otro tema. Lo de las acciones de la madrugada de ayer, yo creo que el Ministerio Público comenzó mal, se salieron algunas cosas de control, al extremo que la pesca tuvo que hacer ayer 2 aclaraciones, eso lo dice todo. Primero, una visita que le hizo a la procuradora Miriam Germán para explicarle cómo fueron las cosas. De seguro Miriam Germán llamó a Camacho y le dijo qué fue lo que pasó, principalmente en el caso de Freddy Hidalgo, en el caso de las personas esposadas y empujadas, entonces aclararon ahí. Segunda aclaración, que era que estaban moviendo evidencia, sustrayendo, haciendo movimientos, lo que es difícil de creer. Yo decía la semana pasada, a propósito de que era tema Voz Populi, que había muchísimas órdenes de allanamiento, que guerra avisada no mata soldados. ¿A quién es que van a agarrarle algo en un allanamiento ayer? Entonces, en la madrugada, el madrugonazo, día domingo, atropello. Esos son parte de lo que yo veo como cosas innecesarias, como lo fue gente esposada. O sea, eso no hay necesidad de eso. Además, se supone que el poder, que ellos son el poder se ilegitima cuando actúa de esa manera. Yo creo que pudieron hacerse las cosas bien. Yo estuve en Santiago el fin de semana y me despertaron en la madrugada porque el allanamiento a Fernando Rosa comenzó a las 2:30 y terminó a las 4:30. A propósito, he visto poco en las notas que no se señalan las horas, las direcciones, todo ese tipo de cosas. Y no sé si por error, Fernando Rosa vive en el Embrujo Primero. Su vecino de al lado, un ingeniero, tengo el nombre, pero como él no ha protestado, le tumbaron la puerta de la casa. Lo allanaron también. Lo allanaron también. Bueno, tal vez pensaron que Fernando Rosa se llevó lo que tenía para la casa del lado, pero parece que ahí hubo un error, pero no había nadie en la casa y penetraron con violencia. Yo considero que este proceso debe conducirse con todas las de la ley, comenzando por respetar la dignidad de la persona. No hay necesidad para atropellar. Recuérdense que de los 14 de Odebrecht quedan solo 6 y todos fueron llevados así con la guardia. Y dijo Jean Alain, ahí están todos los que son y todos los que están al revés. Pero resulta que muchísima gente se comprobó de que eran inocentes. Entonces, ¿por qué llevarle a la guardia, sacarlo esposado? Lo de los paños menores de Freddy Hidalgo no tiene perdón de Dios. Ahí fallaron 2 cosas, y el ayudante fiscal o el que estaba ahí, ese debe ser amonestado y no mandarlo jamás a un allanamiento. Una hija de Freddy Hidalgo decía, ¿por qué motivo? Explíqueme. Oh, pero si tú vas a hacer un allanamiento, lo primero que tú tienes que decir es a qué se debe. Segundo, llévenselo así, en paños menores. Hasta el policista que lo tenía agarrado miraba al fiscal como... Al final le permitieron ponerse ropa. Pero que no podían hacer otra cosa. Al final, no. La orden que dio el que estaba ahí fue que se lo llevaran así. Le permitieron ponerse ropa, lo que indica que ese procurador que estaba ahí estaba en un error en las 2 vertientes. Yo termino mi primer comentario. Esos madrugonazos, señores, lo que provenimos de la tradición de la izquierda revolucionaria, no hay cosa más odiosa que un allanamiento de madrugada. Diciendo lo siguiente, muy probablemente ese no era el esquema inicial. Y muy probablemente la procuradora no comparta la forma ni el tipo de apresamiento. Y lo digo porque recientemente Miriam Germán dijo, la prisión no es una cuestión que se toma a la ligera.
Para ordenar prisión tiene que haber motivos serios, pruebas suficientes y también el peligro de culpa. Se supone que todos los arrestados fueron interrogados previamente y conocieron sus alegatos. Dice Danilo que no. Hay muchos que dicen que no. Entonces, ¿cómo se procede así? El asunto de la coerción, ya Daya adelantó que en las próximas 24 horas, yo espero que en todo este proceso los jueces que conozcan coerción, que conozcan los casos, lo hagan sin temor, sin miedo, y que no se dejen chantajear. Porque el temor está escrito en la página más negra, más oscura de nuestra historia dominicana. Y segundo, el temor a ser responsable, a tomar las decisiones. Yo creo que en esto se ha dejado en manos de la procuradora todo lo bueno y malo que se haga, todo lo que se haga y se deje de hacer, y yo creo que no. Yo creo que el que tenga responsabilidades, en este caso, el brazo persecutor del delito, del crimen, debe ejecutar. El primero que tuvo miedo, teniendo la responsabilidad de tomar decisiones, fue Pilato, y dejó que crucificaran a Jesús por temor a asumir sus responsabilidades. Miren, esta situación se desarrolla cuando la Procuradora General de la República, Miriam Germán, se encuentra convaleciente, recordemos. Estuvo ingresada en un centro de salud de la capital durante varios días, ya salió, pero ella está todavía convaleciente. Tal y como dice Nelson, ella, al parecer, yo no puedo decir si ella llamó o si hubo alguna situación que ella desconociera, porque es extraño que este procedimiento ocurra sin que la Procuradora General de la República conozca todos los detalles. En todo caso, hay mucho ruido con relación, por ejemplo, a la detención de Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, de quien todavía no se conocen los detalles de cuál es la causa específica de corrupción por la que se le está persiguiendo. En todo caso, tendremos que revisar el detalle de la acusación del Ministerio Público para con él, porque lo que ocurría en el Fonper era más que evidente. A mí hay algo que me llamó la atención, no sé si a ustedes dos, compañeros. La operación se llama Antipulpo. ¿Qué es un pulpo? Esta cosa con 8 tentáculos. Con mucho tentáculo, con mucho brazo. Y que lo abarca todo. Y no hay duda, y es más que evidente que la intención es buscar la cabeza del hermano del presidente de la República, Danilo Medina, y alrededor de él lo que se tejía, lo que se elaboraba. El caso del Fonper, que como saben ustedes benefició a empresas del hermano del presidente de la República, me refiero a Alexis Medina. La posición del expresidente, del exmandatario. Yo no sabía si el presidente iba a hablar, el expresidente iba a hablar ayer en esa rueda de prensa, pero dije, bueno, si él está allí y alguien le pregunta, pues qué bueno que lo haga. Ha sentado posición y ha dicho que se está utilizando el poder del Estado para perseguir, para atropellar, que eso no se había visto nunca. En todo caso, el presidente Medina, y voy a seguir diciéndole presidente, aunque haya gente que diga, él ya no es presidente. Señores, todos los que han sido presidentes uno les puede llamar presidente, siempre tendrán ese título, eso es así. Fíjense, él dice que eso es de cobardes. Yo entiendo que el expresidente Medina esté incómodo, esté molesto, es más que lógico, pero ya después entrar en consideraciones de yo fui el presidente que más hizo aquello. Ahí habló el ego de Danilo Medina. Es más que correcto que tanto el expresidente de la República como el Partido de la Liberación Dominicana exijan un proceso diáfano, un proceso correcto. Pero ya hablar de que si él hizo, de que si él no hizo, está hablando un ego herido de un exmandatario que acumuló poder, no solamente durante 8 años. Está hablando ese ego del político que se sabe fuera del juego, por lo menos en la cúspide, aunque todo el mundo sepa que en este momento él es el jefe de la Casa Morada. Las consideraciones con relación a la familia del exmandatario, pues habrá que revisarlas, que sea la justicia la que lo determine. Los apresados por corrupción entonces hasta ahora son 10. Se acabó la espera y algunos dicen que se tumbó el tema de la marcha en enero, porque habían algunos líderes de opinión que comentaban iba a haber una marcha en enero si no había un preso de aquí a esa fecha. Bueno, ahí están en todo caso los primeros presos. El caso de Brecht está todavía también sobre la palestra. No quiero yo pensar que con esto se quiere tapar lo que se va a caer con el caso de Brecht. Pero bueno, habrá que revisar. En todo caso, que se respete el debido proceso y cuidado con esos temas de
esos errores que son los que marcan definitivamente la historia política de la República Dominicana para los próximos años, Yuli? Miren, en todo cambio de gobierno donde hay presidente nuevo, si es de partido distinto, hay arrestos por corrupción. Lo hubo cuando pasaron del PLD al PRD. Recuerden que metieron preso a Leonel Fernández, a Iván J.N.G. Cortiña, a el que estaba en el Banco de Reserva, a una cantidad de gente por el caso PEMA, Simón Lizardo. De hecho, uno de los que hoy está vinculado o apresado estuvo también preso en ese año, en el 2000 creo, cuando cambió el gobierno, también por ese caso, que es el señor Fernando Rosa, que era un preso conocido. Y no se sorprendan si ustedes ven más arrestos y más allanamientos, porque ya hay una cantidad de exfuncionarios que tienen impedimentos y que están siendo rastreados o monitoreados precisamente porque no se quiere que se borren pruebas, que se amenacen testigos o posibles testigos. Dentro de ellos confirmo que sí tiene un impedimento el ex procurador Jan Alain Rodríguez. Hay personas por ahí que dicen que no es cierto, que no sé qué. Yo verifiqué con una fuente primaria, es verdad. Lo que tiene no es un impedimento, es una alerta de salida. Lo que antes le decían tirilla de migración, que no es que tiene bloqueada la salida, pero para salir tiene que hablar con el PEPCA, porque es el PEPCA quien lo tiene puesto y es a través de la Dirección General de Migración, y es cierto. Es como una advertencia. Y el magistrado ha hecho gestiones, lo confirmo, lo sé de una fuente primaria importante, que hizo gestiones en el momento, la semana pasada, cuando quería salir del país con toda su familia, supuestamente a verificarse una situación de salud visual, pero iba con toda la familia y esto para que le vieran bien los ojos. Generó la alerta de las autoridades y no pudo salir. Iba a salir en un vuelo privado, se iba para Francia y se hicieron algunos intentos para tratar de que ¿Privado? Se lo quitaran. ¿A Francia? Privado. ¿Y quién paga ese avión, Yulisa? Él. ¿Pero cómo? Pero las autoridades no le permitieron salir. Pero además de él hay otras personas que tienen la misma alerta de salida. No es un impedimento, pero además tiene una sombra legal porque se supone que los impedimentos los autoriza un juez. Estos están puestos directamente por el PEPCA precisamente para evitar que se vayan a sustraer de un proceso de investigación en el que se encuentran y luego entonces no vayan a aparecer como hizo Michelén en aquel momento. ¿Tú te acuerdas, Nelson? Sí, entonces Michelén y la otra persona. Jan Alain tiene una tirilla. Jan Alain tiene una tirilla. Que no es un impedimento. Bueno, eso es nuevo para mí, yo no lo sabía. Pues sí, pero les cuento que he estado haciendo las indagaciones del lugar para uno poder hablar y parecería que el caso de los arrestos tendría que ver con el pulpo que es el señor Alexis Medina, que por cierto no solamente se va a quedar ahí, van a haber otras personas del entorno cercano al presidente Danilo Medina, inclusive personas con vinculación sentimental primaria que podrían quedar atrapadas también en este caso. Denle rienda suelta a su imaginación y ustedes piensen quién es, no me corresponde decir el nombre todavía. Además de ellos, el caso de los 56 hospitales vincula a varias de las personas que están ahí, incluido el exministro, el señor Hidalgo, que recientemente en el gobierno de Danilo Medina era el asesor médico. Además de eso, están en ese mismo caso de los 56 hospitales, esas personas que faltan, 2 de ellas vinculadas al entorno sentimental del presidente Danilo Medina, al igual que sus hermanos, y el caso del FOMPER, porque hay decenas y decenas de cientos de millones de pesos aprobados y pagados como si fuera un sello gomígrafo con la firma del señor Pagán y la firma del presidente de FOMPER y gestionados por la vicepresidenta de FOMPER, que no era nada menos que su hermana, y a eso hay que darle explicación. Resulta que las empresas del señor Alexis Medina, decenas de compañías representadas por amigos y relacionados, vinculan a licitaciones de todo tipo, en todo tipo de instituciones que van desde salud pública, comedores económicos, FOMPER o ISOE, los hospitales, los mismos 56 hospitales que rompieron. Esos hospitales estaban siendo amueblados, equipados por el mismo Alexis Medina, pero ojo, decenas de esos hospitales que tienen las órdenes pagadas para que Alexis Medina las equipara, esos hospitales no estaban en condiciones de ser habitados, muchos de ellos
En contraposición, ya estaban inaugurados, o sea que estaban funcionando supuestamente, y cómo se hacían documentos financieros para que él equipara hospitales que ya estaban equipados. Cómo se equipaban hospitales, como el caso del padre Villini, que no estaban ni siquiera comenzada los trabajos de reestructuración o de readecuación o de reparación, y ya le estaban pagando decenas de cientos de millones de pesos por equipamiento. Ahí hay una cantidad de cosas que van a tener que evaluar, y empresas que van desde General Medical Solution, pasando por Domedical Supply, United Supply, Watmax Dominicana, participaban no solamente en FOMPER, sino en todas estas instituciones que les he mencionado, llevándose de encuentro también a la OISOE y a EDESTE, compañías todas vinculadas al señor Alexis Medina y sus compartes eran los que suplían todo, desde una caldera hasta las mascarillas que utilizaba el personal. También están las compañías Kianred Supply y Domenical Supply, que ganaban todas las licitaciones de los 56 hospitales y de todas estas instituciones. En contraposición, a los demás contratistas les costaba mucho poder tramitar sus pagos. Incluso la mayoría de ellos todavía tienen deudas desde hace años que no pudieron ser ni siquiera tramitadas, pero las del señor Alexis Medina todas se pagaban de manera expresa, como si se trataba de un sello gomígrafo. Los oficios están firmados todos por Pagán, director de la OISOE, y por el expresidente del FOMPER, y evidentemente hay cosas que ellos van a tener que revisar. Hay un caso raro, me sorprende que no haya un nombre ahí de una persona que termina su nombre en María de la Altagracia, Pedro María de la Altagracia, que aparece en más de una decena de expedientes con una cesión de crédito del 18% en prácticamente todas esas compras que tenía las compañías del señor Alexis Medina. 2 de las personas que están arrestadas ahí están vinculadas a todas estas compañías, pero resulta que todos ellos funcionaban en el mismo edificio, aunque supuestamente eran compañías distintas. Entonces, hay muchas cosas que explicarle al Ministerio Público. El señor Hidalgo, de quien veo a la gente sorprendiéndose, va, porque se lo llevaron preso, está bien preso. Y el Ministerio Público le toca ahora hacer un fuerte expediente de acusación para todos, para que no sea esto un show político como nos tenían acostumbrado las anteriores administraciones, sino que sea un caso del cual la gente pueda decir ciertamente que se hizo justicia, tardía, pero justicia. Y se llegó a este punto porque todos esos casos de corrupción anunciados en sus momentos en años anteriores le pasaban por el frente al presidente Danilo Medina y él no hacía nada. Le pasaban por el frente al procurador Jan Alain y él no hacía nada. Entonces, ¿qué pretendían que pasara? Que las autoridades de este gobierno se quedaran también de brazos cruzados como lo hicieron ellos y no hicieran nada. Debo decir que me sorprende un solo apresamiento, el del excontralor Hermosén, a quien todos nosotros conocíamos como una persona seria y a quien destituyeron. Precisamente lo destituyó el presidente Danilo Medina porque estaba haciendo una suerte de auditorías a varias instituciones del Estado, donde estaba el FOMPER, donde estaba la OISOE, y en el momento que se encontraron hallazgos importantes, esa persona fue destituida, pero el Ministerio Público determinará por qué lo hace. Tenemos fotos ahí de cómo se llevaron al señor Freddy Hidalgo, que sí se lo llevaron vestidos. El video fue editado porque el fiscal dice: aprésenlo y llévenlo a vestir, para luego entonces poder sacarlo de la casa. No se llevan a nadie en paños menores, porque eso sería un atropello y una vulneración a sus derechos. Ustedes no han visto a nadie que lo presenten frente a un juez en paños menores, porque eso es ilegal. Así fue que se lo llevaron. El señor Freddy Hidalgo, como ustedes lo conocen comúnmente, pretende utilizar este video como una vulneración a sus derechos, precisamente para poder obstruir el caso que le toque. Ahorita vamos a tener a Cándido Simón, que es el abogado del señor Hidalgo, con quien nosotros vamos a hablar de esto y de muchas cosas, y el papel de su defensa es precisamente destruirle el caso al Ministerio Público. El señor Freddy Hidalgo es quien autorizó, junto con la OISOE, la destrucción de los 56 hospitales, todos al mismo tiempo, y ahora en esa construcción o destrucción de hospitales hay un caso importante de posible corrupción que hay que explicarle a este país y que tiene que tener consecuencias. Nelson. Bueno, lo cierto es que esos son los alegatos del Ministerio Público. Así es. Habrá que ver en un juicio oral público y contradictorio. Y creo, Yulisa, una precisión. Nadie ha protestado porque a Hidalgo
lo metieran preso, sino porque el fiscal dijo llévenselo así. Sí, es cierto, exacto. Capi, querido capitán Casa Tapones, José Ortecho, ¿cómo estás, amigo? La política está con tapones por doquier. O algunos dirían que fluyendo, dependiendo del ojo con que se vea. Bueno, muy difícil que está el asunto. Bueno, muy buenos días al equipo y vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. En este momento tenemos un fuerte congestionamiento en la avenida John F. Kennedy que inicia en el expreso Quinto Centenario a la altura de la calle Profesora Miama Gómez y se extiende hasta el elevado de la avenida Ortega y Gasset con avenida Ortega y Gasset con John F. Kennedy en sentido este-oeste. Esto es debido a un vehículo que había averiado en el elevado y ha generado este congestionamiento intenso en dirección este-oeste. Pudiéramos dar como ruta alterna la avenida San Martín, pero también presenta lentitud en el tránsito circulando hacia la avenida Máximo Gómez. Esta situación está obligando a los conductores a utilizar el tránsito local y pone lenta la avenida Ortega y Gasset circulando desde la Fantino Falco hasta su llegada a la avenida John F. Kennedy. En sentido contrario, la Kennedy con tráfico habitual, lento desde la Núñez de Cáceres y se extiende hasta la avenida López de Vega. Autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo con dos fuertes congestionamientos, a la altura del kilómetro 14 y más adelante próximo al kilómetro 10 en dirección hacia el Distrito Nacional. En sentido contrario, el congestionamiento habitual en el kilómetro 9 viajando en dirección Santo Domingo Cibao. Tenemos lentitud en la subida al puente Peinado para los que vienen transitando desde Santo Domingo Norte y esta lentitud complica la avenida Mirador Norte en dirección oeste-este. El puente de la 17 generando un fuerte congestionamiento que inicia antes de la avenida Fernández de Navarrete y se extiende hasta la subida al puente. Hace un momento estuvimos sobrevolando esta zona y se aprecia fuerte congestión desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. También está complicado el puente Peinado con una cola de vehículos que inicia antes de las San Vicente de Paúl y se extiende hasta la subida. Más adelante, otro fuerte congestionamiento a la altura de la 27 de febrero con Cámara de Cuentas y se extiende hasta la avenida Ortega y Gasset. Vehículo averiado en el túnel de la 27 circulando desde la Núñez de Cáceres hacia el túnel y eso tiene complicado el tránsito desde antes de la Núñez de Cáceres y se extiende hasta la entrada al túnel de la 27 de febrero. Otro tráfico usual lento, la George Washington con avenida Máximo Gómez, circulando desde el obelisco hacia la Máximo Gómez. En Santo Domingo Oeste, recuerden, hemos estado dando cobertura a los trabajos que están realizando la Isabel Aguiar con prolongación 27 de febrero. Sin embargo, yo me quedaría aquí si vengo circulando desde San Cristóbal, porque hay un fuerte congestionamiento en la carretera Sánchez a la altura de los Pajos de Jaina y esto llega hasta el puente Río Jaina. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Querido amigo, un gran abrazo para ti. Feliz inicio de semana. El superintendente de bancos con nosotros, especialista en finanzas, vamos a dejarlo así, porque si le ponemos apellido a sus especialidades, se nos va el tiempo. Alejandro Fernández, W, dice la gente, pero ese W es Whipple. Alejandro Fernández Whipple. El apellido de la madre. Buenos días, mi señor. Muy buenos días a mi anterior jefe, a mis compañeras, encantado de estar acá nueva vez. La gente debe saber que Nelson fue mi jefe de redacción por muchos años, por mis casi 15 años en Diario Libre. Bueno, hasta que se retiró ya la fama aquí a CDN y se olvidó por completo de nosotros. La gente debe saber que él era mi asesor financiero hasta que llegó, después de ahí me votó. Era un lujo para mí. Alejandro, buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar con una pregunta general. Parece que hay una banca sana. Incluso vi un comunicado de ustedes ayer que da muchos datos puntuales, que parece que a la pandemia no le dio gripe. Bueno, por lo menos hasta el momento ha sido así, aunque sí ciertamente se demuestra se evidencia cierto aumento en lo que es la morosidad en la cartera de crédito de la banca, pero todavía a un nivel relativamente bajo. Pero las medidas sobre todo que implementó el Banco Central al inicio de la pandemia, en marzo de este año, pues sí inyectó una cantidad de liquidez sumamente importante, pues que ha ayudado a mantener la banca líquida, a que se pueda mantener cierto nivel de dinamismo, que el crédito se mantiene creciendo, no a un ritmo tan espectacular como el de antes, pero por lo menos crece en torno al 4.5%, y las tasas de interés han bajado. Ciertamente la tasa pasiva, la tasa de los depositantes, ha bajado de una manera mucho más rápida que la reducción que hemos visto en la tasa de los préstamos, pero vamos en esa dirección. Y en general,
si uno tiene, digamos, una banca bien capitalizada con buenos niveles de solvencia. Estos números quizás a veces a la audiencia le parezca un poco, bueno, y eso a mí, ¿de qué me sirve? Pero creo que es importante que manejemos, que estamos enfrentando ahora mismo una crisis económica, una crisis sanitaria de escala mundial e histórica, y que es importante que por lo menos que no lleguemos a lo que fuera, digamos, una crisis del sector financiero, una crisis de pagos, del sistema de pagos. ¿Y por qué? Porque yo estoy convencido de que en el corto plazo, en los próximos 3, 4, con muchos 6 meses, estaremos viendo un repunte en lo que es el desempeño económico de nuestro país, y para poder empujar y sostener ese desempeño necesitaremos del crédito, necesitaremos de la banca para inyectarle liquidez a esas expectativas tan positivas que yo veo en el horizonte. Alejandro, ¿cómo está la estabilidad financiera? ¿Cómo están los bancos a propósito de que tanta gente está en fase 1 o en 2 o sin trabajo o simplemente recibiendo ayudas y tal vez descuidado, aunque sin querer, los compromisos de pago? Así es, y lo que tú indicas es muy importante, esa parte de sin querer, porque en la banca uno ve lo que es la capacidad de pago y lo que es la voluntad de pago. En general, los dominicanos somos un pueblo cumplidor, de todos los niveles sociales, debo decirlo. Por eso tú ves niveles de mora tan bajos como lo que hemos visto generalmente en la banca dominicana, pero evidentemente que este impacto de la pandemia impacta no tanto la voluntad de pago, sino la capacidad de pago de, bueno, por lo menos 600,000 hogares que vieron sus ingresos pues perderse, digamos, en el punto que entraron en el desempleo. Aquí hay un factor interesante, y es que recordemos que la penetración del crédito privado como porcentaje de la economía en nuestro país es relativamente bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que de toda la economía dominicana, alrededor de un 30% efectivamente cuenta con acceso al crédito privado bancario formal. Y eso es algo, digamos, siempre ha sido, digamos, lo que yo he criticado, que dice, bueno, que tenemos todavía mucho espacio, mucha posibilidad de poder crecer el crédito formal en toda la población dominicana. Pero el aspecto positivo de eso es que en este contexto, al estar menos expuesta la banca a una parte tan importante de la economía dominicana, digamos que el impacto es menos inmediato. Pero sí, la morosidad ha aumentado alrededor de unos 30, 40 puntos básicos, por encima del 2%. Sigue siendo relativamente bajo, pero también debo decir de que se ha reestructurado una parte muy importante y refinanciado una parte muy importante de la cartera de crédito de la banca. ¿A qué me refiero por reestructurado o refinanciado? Bueno, que quizás eran créditos o préstamos o tarjetas de crédito incluso que tú antes tenías, que tenían ciertos vencimientos, de que quizás ya ahora a esta altura tú debiste haber pagado el préstamo, donde la banca ha dicho, bueno, ok, no puedes pagar eso, págame solamente intereses durante un tiempo, vamos a extender el plazo por un tiempo adicional. Vamos a ver cómo podemos disminuir la cuota para que el crédito sea, digamos, más viable tanto para el hogar o la empresa como para la banca. Así que yo creo que hemos visto un monto sumamente importante de reestructuraciones y de refinanciamientos. Alejandro, a casi todos los nuevos funcionarios les preguntamos, por lo general, cómo encontraron el despacho en el que llegaron y qué se estaba haciendo. Tal vez, no sé si calificarlo como mal o bien, porque bueno, eso es un tema de carácter subjetivo, pero sí desde el punto de vista de lo que ustedes consideran se debe evitar y van a poner en práctica o están poniendo en práctica ya. Ya tienen 100 días, no sé si tú. Así es. ¿Ya tú tienes 100? Yo cumplí los 100 días el miércoles de la semana pasada. Okay. Y de hecho tenía ya un año trabajando para lo que iba a ser nuestra agenda de trabajo durante los primeros 100 días. Y con mucha satisfacción, de hecho por eso fue que salimos ahora a los medios, porque que ya habiendo cumplido esta primera etapa de nuestro compromiso de servicio público, pues queríamos dar a conocer lo que hemos ido logrando. Pero mira, en cuanto a lo que he encontrado, yo te diría que lo que más he lamentado fue la falta de comunicación y la falta de orientación por parte de la Superintendencia de Bancos a los usuarios financieros, específicamente a los deudores. ¿Y a qué me refiero? Recordemos que en marzo se dio, digamos, una flexibilidad muy fuerte a los bancos para que puedan reestructurar o, digamos, esta facilidad que se implementó del periodo de gracia, donde básicamente se extendía el plazo de los préstamos por 3 meses, no se le obligaba a las personas que tuvieran que cumplir con el pago de las cuotas durante esos 3 meses, pero eso no quería decir que la gente no iba a tener que pagar esos préstamos, sí lo iba a tener que hacer. Sin embargo,
Algunas entidades hablaban de que se liberó del pago de del pago de esas cuotas, de que se exoneró del pago de esas cuotas, y eso que generó entonces cualquier cantidad de confusión, de malos entendidos y de unas expectativas que no eran realistas. Entonces, precisamente cuando nosotros entramos a mediados de agosto, recién había cumplido este periodo de gracia de los tres meses. Y por tanto nos tocó a nosotros entonces sí ahí informar y orientarle a la población bancarizada que tenía préstamos en qué había consistido este mecanismo, digamos, esta facilidad de los 3 meses de gracia. Eso se debió haber comunicado al momento de que inició la pandemia, que los bancos iban a estar implementando ese servicio. Pero yo me encontré, por ejemplo, con que durante el mes de mayo, en particular, nunca lo olvido este dato, la superintendencia publicó en su cuenta institucional 2 tweets. Uno era por el Día de las Madres y otro era alguna pendejada institucional. Óyeme, durante ese mismo mes, yo tenía en lo que era nuestro portal, argentarium.com, que se dedicaba básicamente a orientar y a educar a la gente en materia financiera. El tráfico nuestro, que antes era como de 100,000 usuarios al mes, se había disparado a 250,000 usuarios al mes. ¿Y qué te indicaba eso? De que la gente estaba ávida, de que alguien con cierta credibilidad o autoridad les orientara en cuanto a si valía la pena o no acogerse a este mecanismo del periodo de gracia. Entonces, la SUENSA no lo hizo, y creo que en ese sentido fue francamente una de las debilidades que yo más digamos, he lamentado. La otra también tenía que ver con los niveles de inversión en el capital humano de la organización, específicamente la parte de capacitación, de entrenamiento, de tecnificación. Yo creo que había espacio, y sobre todo que estaban los recursos, estaba el presupuesto ahí, para implementar, digamos, que tuviéramos a esta altura del juego un equipo técnico mucho mejor capacitado con el que tenemos, pero bueno, ya estamos trabajando en eso y resolviéndolo. Bueno, Argentarium, esa es una de las denominaciones por la que se te conoce a ti. ¿Se me conocía? Se la conocía porque también, muy honesto de tu parte, tú relegaste todas esas actividades personales que probablemente te redituaban mucho más beneficio que lo que tú estás ganando ahí. Alejandro, hay una idea probablemente de tu propia inspiración y que se dio a conocer en un acto la semana pasada en el Banco de Reserva. La cuenta de ahorros nómina inclusiva. Eso daría acceso a los servicios crediticios a una parte de la población afectada. ¿A dónde voy? Alguna gente dice, bueno, se le va a dar acceso a gente que tuvo problemas judiciales, de distintos tipos, hasta los fulleros. Pero además, gente que tuvo problemas crediticios. Sabes que hasta crédito y esas cosas son un cuchillo, porque cualquier cosa te dejan fuera. Entonces parece que está bien inspirada, pero la gente como que no conoce la utilidad y la esencia de esa nómina inclusiva. Okay. Bien, Nelson, bueno, tú la debes conocer porque cuando yo escribía para ti, tú me revisabas y demás, esa era una de las situaciones que nosotros habíamos identificado, es lo que yo había llamado leprosos bancarios. Es una expresión un poco fuerte, pero sí, eran personas que básicamente si se acercaban a una sucursal bancaria, les trataban casi cual si tuvieran lepra, en cuanto a que no se le abría ni siquiera una cuenta de nómina, ni siquiera una cuenta de ahorro. No, olvídate de facilidades de crédito, ni siquiera una cuenta de nómina, una cuenta de ahorro. Y se me hizo de una manera muy presencial, cuando el tercer día de gestión yo estaba haciendo ejercicios en el Mirador, y se me acercó un joven, y me dijo, mire, hace 10 años yo hice algo que estuvo muy mal, yo estuve preso, pero ya yo cumplí mi pena, pero ahora, aún con una carta de trabajo, cuando me acerco a una entidad bancaria, ni siquiera me abren una cuenta de nómina, ni siquiera me abren una cuenta de ahorro. Entonces eso era lo que nosotros teníamos en agenda, pero ya ese encuentro me obligó a ponerlo como uno de los logros que yo hubiese querido y que lo logramos para nuestros primeros 100 días de gestión, y es básicamente mandarle la señal a la banca. Debo decir que esto no es solamente con el Banco de Reservas, me da mucha satisfacción y vamos a regalarle la cuña gratis. La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos, ALAVER, también acogió esta medida. ¿Y qué es? Es un documento, una circular de la Superintendencia de Bancos, donde le mandamos la señal a las entidades de intermediación financiera. Miren, porque alguien haya tenido una situación de, judicial o una situación, de mancha en su historial de crédito, no debe ser motivo a que ustedes no le abran por lo menos
una cuenta de ahorro para el pago de su nómina. Ahora, evidentemente que esto va a tener ciertos controles, porque como todo se pudiese abusar de ello. Entre los controles que tenemos es que solamente puede ser una cuenta para el pago de nómina por usuario, y los movimientos van a estar monitoreados y por supuesto que van a estar conforme a lo que va a ser el nivel de ingreso de la persona. Así que ese joven, por ejemplo, si le iban a pagar, qué sé yo, 40,000 pesos, en su cuenta iba a tener que estar manejando recursos en el entorno de los 40,000 pesos. Porque mañana fuera que luego uno viera que estuviese moviendo 400,000 pesos o 4 millones de pesos o lo que fuera. Entonces, sí, esa es la medida nuestra, el mensaje nuestro al sector, y con mucha satisfacción vemos que primero el Banco de Reservas y que luego al haber, pues también ya están ofreciendo productos en esa línea, en esa dirección. La idea es ir integrando a la gente para que se puedan luego acceder al sistema bancario. Realmente ha sido una medida muy, muy bien acogida. Y esto me agrada, porque a veces los dominicanos somos muy duros y juzgamos muy fácilmente, pero en este caso se evidenció, digamos, que una cierta, sensibilidad hacia las personas. Bueno, si hicieron algo mal, pero si ya han cumplido con su pena, deben tener la posibilidad de reintegrarse, porque de lo contrario lo que tenemos en nuestra sociedad es que una situación de personas que no pueden reinsertarse, económicamente a la formalidad, que se tiene que estar manejando por la vía de la informalidad, de testaferros, incluso, o simplemente manejarse en efectivo. Entonces, es una condena que le queda por el resto de sus vidas, y pues me siento con una gran satisfacción de poder eliminar ese tipo de barrera a la inclusión bancaria. Pero una cosa va con la otra. También lo del historial crediticio. Yo te mencionaba, a mí me pasó una vez una empresa que tenía un préstamo y se retrasó y me sacaron. Y yo no tenía nada que ver con eso. Mira, Nelson, ¿verdad? Que los historiales de crédito lo tenemos que revisar. Eso no fue que la empresa lo puso por ponerlo, sino que evidentemente tenía algún tipo de obligación y se dejó de pagar por algún tiempo. Quizás no te diste cuenta de ello, que te habían dejado de retener o lo que fuera. Pero sí, incluso para fines de la persona que tenga una mancha en su historial de crédito, hemos habilitado que las personas puedan abrir esta cuenta y que se le proteja, por ejemplo, de un potencial embargo que se pudiese montar, digamos, en lo que es el proceso de cobranza judicial, que se pudiese limitar por lo menos hasta el monto de lo que es el sueldo de la persona, porque ¿de qué sirve tú decirle a la gente, no, tú tienes una mancha en tu historial de crédito y por eso no te voy a abrir una cuenta de banco? Pero si esa cuenta de banco es precisamente una cuenta que te sirve para el pago de la nómina, claro, con el cual tú hubieses podido pagar el préstamo, entonces, ¿en qué estamos? Nunca íbamos a lograr avanzar en esa dirección. Alejandro, ¿es posible que se hable de amnistía financiera para los ciudadanos, todas las personas que cayeron quizá en mora por la situación de la pandemia? Mira, de que es posible que se hable, pues ya se está hablando. Viste que hay una posición por parte del Comité de Hacienda, del Senado en esa dirección. Esto es algo que nosotros estamos estudiando en estos momentos allá en la superintendencia, y que tengo la intención de esta misma tarde, pero tenemos que ver y evaluar los números para poder hablar, digamos, con una evidencia más estadística. Pero yo pienso que ahí pudiese salir más cara la sal que más cara la sal que el chivo. Creo que, si bien es cierto que pudiese ser en cierta forma bien intencionada, lo quiero ver de esa manera, la medida al final creo que pudiese terminar matando el paciente y siendo perjudicial no solamente para las personas que han visto su historial de crédito afectado en estos momentos, sino que a todas esas otras personas, que son la gran mayoría, estamos hablando de más del 90% de los dominicanos, que sí se han ido, digamos que sí han podido cumplir con sus compromisos bancarios, con sus compromisos financieros. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio ahí. De lo que sí me queda claro es que, sobre todo para cuando pasemos esta situación sanitaria y económica, de que tenemos que establecer mecanismos para ver cómo logramos reinsertar a esa población que ha visto sus historiales de crédito afectados por la situación de la pandemia, cómo logramos, viabilizar algún tipo de mecanismo, de instrumento para reinsertarles a ellos crediticiamente, para que puedan reacomodar sus cargas de deuda para poder iniciar nueva vez en el futuro. Yo recuerdo que estando en Argentarium, uno de los artículos que yo más leídos dentro del portal se llamaba Recomenzar paso a paso, y estaba precisamente dirigido a las personas que habían tenido situaciones de mora en sus historiales de crédito y qué podían hacer ellos para poder reinsertarse económicamente. Entonces, tendremos que motivar medidas de esa naturaleza, y si es posible, incluso sin tener que hablar de lo que me parece a mí un absurdo, como es eso de la amnistía crediticia, sin tener que hablar acerca de eso,
hay los mecanismos ahora mismo contemplados en la ley. En primer lugar, para que se establezca algún nivel, digamos, del derecho al olvido, como también se llama eso, porque ya está contemplado en nuestra ley de habeas data, pero básicamente para los 4 años. Un derecho que, por cierto, yo fui de los primeros que propulsó, porque es algo, digamos, que universal, el que se implementara aquí en nuestro país, pero también los mecanismos para que la gente pueda reinsertarse. Y vamos a trabajar en esa dirección, Yulisa. Alejandro, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, para seguirte haciendo preguntas. Entiendo que se nos quedan muchas sobre la mesa, como 10, pero bueno, estamos en una jornada particularmente noticiosa. Me imagino que sí, pero una invitación es que nos sigan. Tenemos ya redes sociales propias de ProUsuario RD, que es nuestra unidad, nuestra dirección de protección al usuario de los usuarios financieros de nuestro país. Así que en las redes sociales nos pueden buscar en ProUsuario RD, y también tenemos una página web solamente para los usuarios financieros, que es prousuario.gov.do, porque la idea es que la superintendencia no sea solamente la superintendencia de bancos, sino que sea la superintendencia de bancos para los usuarios financieros. 30 segundos. Indicadores saludables, morosidad relativamente baja, pero hay mucha incertidumbre para el 21. Tú dices que de 3 a 6 meses la cosa se estabiliza. ¿Cómo tú ves el futuro inmediato? Yo te voy a decir a ti que vamos a superar este 2020. Yo siempre he dicho que por calles más oscuras nos hemos perdido en la noche, y ciertamente que este ha sido un año sumamente difícil, pero el 2021 será un año de repunte y de reactivación económica como no lo habíamos visto en este país en muchos años. Bueno. Pueden apuntar a eso. Ojalá. Bueno, gracias señor. Un placer por fin tenerle por aquí. Mi ex cliente. Y por fin alguien optimista, con respecto al panorama. Gracias. Cuídese por ahí. 30 de noviembre, la operación Antipulpo sorprendió a muchos. Ayer, a nosotros no, porque sabíamos que eso iba a venir en cualquier momento. Lo que quizás sorprendió fueron algunas formas, en fin. Con nosotros está acá el abogado Cándido Simón, abogado de uno de los, por ahora, imputados en este caso, que incluye una acción de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, con el magistrado Wilson Camacho. Cándido, muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días. Una pregunta. ¿Hay posibilidad de que yo las recuse ellas dos? Sí, porque claro. es que le guardo demasiado afecto. Me van a llevar por donde ella quiere. Ok. Freddy, que empiece entonces Nelson. Freddy Hidalgo es tu defendido. Sí. Le leyeron su derecho, y lo otro es, ¿por qué se dio esto de que se lo llevaran en esas condiciones? Que ya Yulisa aclaró que después se le permitió, aunque esposado, por lo menos vestirse. Bueno, Y otra cosa más, ¿fue interrogado previamente? Nunca lo requirieron. Okay. De hecho, en la planilla de lo que se había difundido, de 100 órdenes de arresto, 100 órdenes de allanamiento, parecería como que le avisen a una persona: te vamos a embargar mañana. En consecuencia, saca tu dinero del banco y distrae los cuadros de valor y pon de los cuadros que venden en el malecón para que no ocuparte bienes significativos. Anunciar órdenes de arresto o filtrar información de que vienen, eso afecta a todo el sistema, pero por una parte, y por otra parte, a él no se le había mencionado en parte. Por eso es que, independientemente de si dicen quién subió o no el video, yo le pregunté a una de las señoras que estaba ahí, me dijo: ese video, un video que aparece en las redes, donde él aparece en ropa interior, camisilla y pantaloncillo, lo habría tomado uno de los agentes policiales que participó allí, que es la información que me dio alguien que estuvo ahí, y según lo que yo deduzco, no voy a especular si editaron o no editaron, esa parte no nos concierne, lo vi, y con la secuencia de los demás casos que suben imágenes, por ejemplo, de la metralleta que dicen que le ocuparon a uno de los imputados, a Alexis, sí. La imagen de la fotografía de la caja fuerte que dice que le ocuparon. Yo me imagino que la familia de Alexis, ni la familia suya, ni los allegados de él iban a subir la imagen de una ametralladora y una pistola. Eso me hace pensar que le está subiendo el Ministerio Público. Consecuentemente, ¿por qué no pensar que el video lo subieron de ese sector? No digo que el Ministerio Público, pero de ese sector. De hecho, en los casos de los arrestos innecesarios y agresivos que ejecuta en ocasiones la policía, hay uno que un coronel le dice una mala palabra, en ocasión de la violación al toque de queda, hay uno que un coronel le dice una palabra descompuesta a uno de sus asistentes o subalternos: graba,
y entonces ellos son que suben la imagen. Lo que quiero significar es que esos precedentes me hacen pensar de que ese video lo subieron los que tomaron la imagen. Si editaron o no editaron, ya esa es otra parte. Lo que sí veo es lo siguiente, que no estaba advertido Freddy Hidalgo de que iba a ser arrestado, ni ahí la persona que aparenta ser el fiscal, que tiene un protector que dice detrás Policía Nacional, cuando los fiscales tienen protectores antibalas. No sé por qué le estaba usando un protector de la policía, si es el fiscal, no le conozco físicamente, pero esa persona le dice, arréstenlo, pero lo tienen arrestado, porque el arresto no es solo con esposas, con las manos lo tenían controlado. Dice, arréstenlo y después. Eso es otro tema. Ahora, lo que sí importa es que veamos el video detenidamente y verán que su esposa y su hija, y él dice, pero ¿y por qué? Perdón, pero ¿y por qué? ¿Por qué significa que a él no le dijeron por qué lo estaban arrestando? Es mi deducción, por experiencia en investigación y por experiencia en el ejercicio de la profesión. Aquí no vine a asumir defensa de él, sino que les agradezco que me hayan invitado solo para hacer algunas precisiones. Hasta el momento, y este es otro componente, él no ha accedido, ni nosotros habíamos accedido, a la petición de medida de coerción, ni a la orden de allanamiento, ni a la orden de arresto, o por lo menos a la resolución que dispone la medida de el arresto y el allanamiento, las medidas cautelares inmediatas. Me acabo de enterar y la acabo de leer porque en un periódico digital la subieron. ¿Quién se la facilitó al medio? Eso es, yo le digo el medio, no sé si es correcto, pero yo lo digo. El periódico digital Pregonero subió la resolución haciendo señalamientos precisamente de Freddy Hidalgo. Me acabo de enterar como abogado defensor de él. La ley establece dos cosas principales. Mire, señor, usted está bajo arresto por orden de este juez, aquí tiene una copia. Y además de eso, porque ahí se inicia el proceso del derecho de defensa integral. Y además de eso, dejarle, cuando se haga el levantamiento, la orden de arresto, la disposición que lo autoriza y el acto de allanamiento, ninguna de las cuales se le entregó en ese momento. Insisto, los abogados, que no solo soy yo, también Juan Félix Núñez de Cotuí, le asistimos y hasta este momento no teníamos acceso a ello. Lo que pude ver rápidamente aquí, cuando me llegó, es que al parecer dicen que en su gestión como ministro de Salud Pública, del que lo cancelaron, si tuviera estado haciendo alianzas, con lo que hicieron alianzas malavidas, duraron todo el periodo, o algunos, del que lo cancelaron desde el 2014, al parecer le estarían vinculando con el señor Medina Sánchez. Con Alexis Medina Sánchez. Yo tengo el párrafo, Cándido, acá, para leerlo. Ya que ¿lo tiene? Sí. Vamos a ver si la producción puede colocarlo en unos minutos. Mientras tanto, yo voy a ir leyéndolo para que podamos orientar un poco el hilo de la conversación, porque esto está surgiendo sobre la marcha, recordemos. Es paradójico. ¿Tú sabes que la ley prohíbe eso? ¿Qué? La ley prohíbe que se difundan informaciones hasta que el juez de la instrucción disponga medida de coerción positiva, porque se juez de la instrucción, por eso es que se dice que la medida de coerción, dice la ley, lo dice la Constitución, es secreta para el público, solo es pública para las partes. Eso no debía difundirse. Cuando el Ministerio Público hace eso, y lo estoy diciendo ahora, aunque Yulisa no me quiera más, no me quería cuando... ¿Y por qué yo no te voy a querer? No me quería cuando... Cuando defendías a Marlene, saliste de mi reino. Al final me dio un abrazo después, Concho Cándido, porque me hizo renunciar. Fue ella, por eso quise recusarla. En aquel caso yo dije, óigame, no la defendí como inocente, lo saben. Dije, pena máxima, sanción máxima posible, 2 años. No son 30 y 20, como decía el Ministerio Público, haciendo espectáculo en aquella ocasión. 2 años y está en libertad. De manera que no me equivoqué. Yulisa, te acepto una disculpa pública. Pero vamos a hablar... Yo te tengo cariño, Cándido. Vamos a hablar de nosotros. Lo que importa es retener, señores, ahora. Oiga, lo estoy diciendo ahora, con tiempo. Ese procedimiento es inconstitucional. Hoy, mañana o pasado aparecerá un juez que anule el arresto de este señor porque fue publicitado, porque fue difundido. Pero además, fíjese que los medios tienen ya acceso a la resolución que debe mantenerse discreta hasta que el juez de la instrucción disponga sí medida de coerción, porque si dice no, tampoco se puede difundir.
y ya le están difundiendo. ¿Quién le está difundiendo? Nosotros. Yo me acabo de enterar. ¿Quién lo está haciendo? Evidentemente el Ministerio Público. Wilson Camacho sabe que eso no se debe hacer, sí lo sabe. Él fue director de la Escuela de la Judicatura, es un excelente jurista. Compartimos espacio en un medio radial y es el que está ahí, pena que me da por ti, Wilson, haciendo todo el esfuerzo por llevar sobre los hombros un proceso, el proceso de Brecht, defendiendo lo que es difícil de defender, pero ese es otro tema. Pero ponte en su lugar, es difícil también. Es difícil. Sí, es difícil. Óigame, es difícil. Cándido, usted defender un tema con el que no está de acuerdo. Lo que digo es, Wilson, no sigan haciendo espectáculos de este ni otro proceso, porque en el caso de Odebrecht, que Wilson no tiene responsabilidad en eso, hicieron un espectáculo parecido. La prensa se enteraba primero que los imputados cuando iban a ser citados para el otro día. En el caso de Preco, aquella vez con el gobierno de Hipólito, el director de Preco, cuyo nombre no me voy a recordar, anunciaba el día anterior: señoras y señores, y para mañana tenemos una orden de conducencia contra fulano de tal. Y en el caso de Brecht, el Procurador General de la República pasado anunciaba, o su relacionista público, que mañana van a citar a fulano de tal. Y entonces esa espectacularidad daña los procesos. Mira, ahí tenemos el ejemplo. Ojalá y producción pueda poner las fotos que le acabamos de mandar. Sí, el expediente parece que le tiraron fotos aparentemente o en el juzgado, en el tribunal, pero no es un documento, no es que subieron el documento, es que le tomaron fotos inclusive encima de un escritorio o de mesa de... Incluso se ven las manos en la tercera, y la fotografía que acaban de subir, donde aparece el doctor Hidalgo, Fred Hidalgo vestido. Sí. ¿Quién la hizo? El Ministerio Público con explicación de que no fue llevado en paños menores. Ajá. O sea, ¿quién está subiendo información del caso? Es lo que me pregunto. Eso tiene consecuencias. La Constitución prohíbe eso, la ley prohíbe eso, el Código Procesal prohíbe eso. En el caso de Odebrecht le hicieron unos videos, tú veías a los camarógrafos y todo, como si fuera una película. No, en el caso de Odebrecht era una conferencia de prensa que nos citaban. Orlando Gil en el listín diario dice un allanamiento tipo Miami Vice. Decía. No, pero en el caso de ¿Y Odebrecht, eso afectó eso en la acusación? Mire, veremos. Porque un proceso penal, discúlpeme la comparación, es como un juego de pelota. El juego termina en el lado 27 y usted no hace carrera hasta que llegue a home. Y ahora regresó a primera base. Estaba en la Suprema Corte de Justicia, regresó a primera base. Y esa queja de los arrestos ilegales por la espectacularidad, por la difusión de la información, sigue presente ahí. Y ¿sabe qué, Yulisa? Eso termina en home. La cuarta base es el Tribunal Constitucional en el sistema de justicia. En algún lugar, no digo que sí o que no es mi caso, lo que digo es que cuando tú tienes la pretensión de que un proceso se anule por la razón que sea, usted debe, dice el Constitucional, invocarlo en ocasión del proceso, y en ocasión del proceso los abogados de defensa de algunos de los casos imputados en el caso de Brecht han venido alegando desde la Suprema Corte de Justicia, ahora reiterado en primera instancia, el tema de la nulidad del procedimiento por la difusión de la información, porque es que la Constitución prohíbe eso. Es que la Constitución lo prohíbe. Lo que están haciendo en el caso de Fred Hidalgo, el origen se determinará de dónde proviene esto, esa difusión de esas informaciones, y cuando usted conecta una cosa con la otra, más las declaraciones reiteradas del Ministerio Público en este proceso, hoy, mañana o pasado va a una eventual nulidad del mismo, porque cuando se daña la raíz del árbol, se daña el árbol entero. Y le estoy advirtiendo ahora que a veces por estos presagios técnicos... Cándido, o sea, como abogado todavía tú no tienes la acusación, ni la orden de allanamiento, ni la orden de apresamiento. Documento que tiene el pregonero tú no lo tienes. Tú no lo tienes. No. ¿El acusado sabe por qué lo arrestaron? Todavía no sabe. No. Por lo menos no lo sabía ayer en la tarde cuando nos reunimos con él, Juan Félix y yo. Juan Félix tampoco tiene esa decisión entregada oficialmente. Ahora, insisto, la ley dice que debe entregársela en el momento, ya veremos si se le entregó o no, por lo menos en el video que aparece ahí. Según lo que él dice, él no sabía. Claro. Bueno, le está preguntando al fiscal o a la persona que aparece vestido con
un chaleco antibalas de la policía, a él le pregunta por qué me están arrestando, y esa es la persona que veo que dice, arréstenlo y después. No sé qué malo que dice. Y después que se vista. Sí. Cándido, pero este documental que nos comentas... No me hace pensar, honestamente, no me hace pensar, disculpen ustedes, que lo sacaran a la calle, lo montaran en una camioneta de Ministerio Público de la Policía en pantaloncillos. Yo quiero suponer... Eso no se hace. Quiero suponer que posteriormente le permitieron ponerse ropa. Lo cierto es que en ese momento el propósito era alarlo de esa manera. Incluso yo no sé a qué se refieren cuando dicen que un cuerpo élite de la policía ha estado operando con el Ministerio Público, porque la persona que vi que lo toma de las dos manos, cuando él insiste en que le dejen vestir, y ahí parece que se cae la cámara, no sé qué, o el celular, se cae quien estaba grabando. Ahí hubo un forcejeo. Posiblemente después de eso, entonces le permitieran ponerse la ropa. Pero ahí tenemos imágenes en vivo. Pero lo cierto es que eso sobre todo afecta mucho la dignidad de él y de todo el que estaba a su alrededor. Y eso daña el proceso. Ojalá que hayan resuelto eso. De todas maneras, insisto, yo no vine aquí a victimizarlo. Les agradezco la invitación, sino a explicar los aspectos que me parecen que no deben permitirse. Y no quiero pensar, me niego a pensar que la magistrada Miriam Germán tuviera conocimiento de ese operativo en esa condición. Me niego a pensar que Wilson Camacho, Jenny Berenice, personas a quienes le he deparado muchísimo respeto y admiración parcial. Con Jenny siempre he dicho que no me agrada como persona, pero desde mi punto de vista, y hay gente que se siente mal por eso, fue una fiscal honesta, desde mi punto de vista. Y se lo digo, no me agrada como persona, pero como funcionario público sí. Y de Wilson tiene una formación académica que lo ha evidenciado en ese proceso de Brest, litigando casi contra su voluntad técnica, quiero decir, y elevando argumentos bastante fuertes para contestarle a un equipo de abogados, una batería de abogados de los más reputados y connotados del país. Y está peleando solo, de manera que de él no quiero pensar que Wilson no es su manera de actuar. Y segundo, si ese fiscal lo hizo mal, y yo percibo que sí lo hizo, ¿por qué no debió darle la espalda? Decir, arréstenlo y darle la espalda, sino esperar eso, porque esa es su función. No quiero pensar, no justifiquen eso, que eso no está bien. Y eso es lo que hace dañar finalmente el proceso. Si ese fiscal lo hizo mal o permitió que se hiciera mal, pues que experimente las consecuencias, pero no es correcto eso, entonces te hace connivente o cómplice de actuaciones que no es la manera de Wilson hacerlo. Pero Cándido, me sorprende que solamente en el caso del señor Hidalgo haya un video de él siendo arrestado, en ninguno de los demás. Si lo hubiese hecho le voy a dar una primicia. Tal vez tendrían más, ¿no? Eso sucedió cuando fueron a arrestar a él en Fantino de Cotuí. Fantino es un municipio próximo a Cotuí. El señor Hidalgo estaba en Cotuí. Él vive en Fantino. Sánchez Ramírez, Cotuí es la ciudad, municipio cabecera. Hay otros Cebicos, Fantino. Fantino está entre Cotuí y camino hacia La Vega, que es donde él reside. Ahí fue que sucedió eso. Sin embargo, ayer, otra fiscal, mientras estaba él arrestado, practicó un allanamiento en un apartamento que tiene aquí de hace muchos años. Y estaba, creo que un hijo, un sobrino de él ahí. Yo le pregunté si fue de la misma manera. Dijo, no. Primero la fiscal nos dijo, graben todo. Y segundo, le dijo a ellos. A los dueños, sí. Tienen el derecho de hacerlo, graben todo para que se vean cómo se va a actuar. Y la fiscal en ese caso tomó el control. En este caso de la casa de donde fueron a arrestar a Freddy, evidentemente el fiscal que actuó no tenía el control. ¿Cuál es mi parecer? Honestamente, es que al no tomar el control el fiscal, al no tener quizás la experiencia o el carácter de evitar que esas cosas pasaran, entonces sucedieron, y lo habría hecho no la policía como institución, no, los policías o el policía que intentó sacarlo en ropa interior. Desde el punto de vista procesal, Cándido, estamos viendo... Fíjate que le estoy buscando la vuelta al tema, porque no es venir irresponsablemente a hacer una imputación y alaracas para victimizarlo. Si es víctima o no, eso lo dirá el proceso. Lo que a mí me extraña muchísimo, se lo digo honestamente, es que precisamente un funcionario como Freddy Hidalgo, persona a quien conozco y perfil de quien se sabe, un hombre prudente, organizado, muy conservador es la palabra, que incluso como consecuencia de una situación que se salió de control
por la muerte de unos niños, con ese argumento lo sacaron y jamás lo nombraron en función pública. Si hubiese sido un connivente de los hermanos del presidente, como dicen, como parece que dicen, entonces lo hubieran logrado su reintegración. O sea, si él hubiese permitido cosas incorrectas, entonces evidentemente hubiera estado pegado. Si tú estás pegado de hermano del presidente, los hermanos, si es así, o si fuera así, lo hubieran reintegrado en otra función. Pasó con otros funcionarios en la gestión de Leonel y en la gestión del propio Danilo Medina. Y fíjese que ayer el presidente del partido, bueno, Danilo Medina, el expresidente, fíjese que se refiere en la intervención a sus hermanos. Ni siquiera se remite a Freddy, lo que significa que no lo tenía tan presente. No me gusta hacer esos comentarios para que no me malinterpreten, porque dicen, no, que no lo tuvo tan presente en esa intervención, y de quien sí había subido la información de que había sido atropellado en ocasión y degradado en ocasión del arresto era de Freddy, lo que significa que desde mi punto de vista no estaba tan cercano como parece que quiere imputar el Ministerio Público. Señores, discúlpenme, miren, yo fui ayudante de fiscal en el año 1996. Después, cuando Guillermo se puso a buscar personas que se tomó en serio la función, lo cancelaron y yo renuncié. Y tuve la ocasión de participar en temas trascendentes como el arresto de las personas imputadas en la muerte de Orlando Martínez, que tenía 27 años dando vuelta en el sistema. Y el método para arrestarlo, gente que eran exmilitares, generales, Pau Castro estaba ahí, gente con un historial bastante fuerte, y se les arrestó y se les sometió, y se hizo un operativo de inteligencia, que supongo que lo hicieron también ahora, y cuando se ejecutó, la gente se enteró cuando estaban ante el juez de la instrucción. En el caso de Lotería Nacional, de aquellos famosos 100 millones de pesos, nosotros iniciamos un proceso de investigación y yo participé ahí. Y la gente se enteró cuando estaban sometidos bajo arresto ante el juez de la instrucción, ante el juez de instrucción que era en esa ocasión. Así es como se hace un proceso, porque después se te daña. Después se le echa en cara procesalmente esas actuaciones espectaculares y entonces se daña el proceso. Cándido, escúchame que te interrumpa. Y la gente se desilusiona. En mi comentario inicial yo hice una aseveración sobre el miedo. Y digo que aquí hay mucha gente que tiene miedo al chantaje, a lo que sea. Y también sobre la falta de responsabilidad, que hay gente que no quiere asumir su responsabilidad. Y ya el problema es de Miriam Germán, lo que haga bien o mal. Tu cliente tiene suficiente... Ojalá no quede mal, porque sería muy lamentable. Tu cliente tiene suficiente arraigo para que aparezca un juez que no le coja miedo a lo que vayan a decir y diga que él no tiene peligro de fuga, de todas esas cosas. Mire, le voy a responder de este modo, porque justo en esta silla, o en este set de CDN, se siguió en vivo cuando estaban procesando inicialmente a los imputados sospechosos al momento por el proceso de Brecht. Y hubo muchos amigos que se sintieron mal cuando yo dije, en el caso de Brecht, que es un caso paradigmático. Pero ¿para qué arresto? Pues esa gente tiene arraigo. Finalmente los arrestaron, mucha gente aplaudió y al final los pusieron en libertad y están concurriendo los actos de procedimiento. Porque la privación de libertad no es para satisfacer peticiones, no es para hacerse popular, es para tú asegurarte de que el imputado concurra a todos los actos del procedimiento, porque ahora sin acusado no hay proceso. Es en interés de la justicia, no es en interés de hacerse popular, no es en interés de satisfacer a alguien que dijo, si en diciembre no hay presos en este país, en enero quemamos el país. Pero y así es. Bueno, pues aplauso para usted, señor. Diciembre acaba de entrar, ¿verdad? Mañana. Y hay presos. Mañana. Sí, no llegó diciembre. No llegó diciembre. Diciembre entrará con gente presa. Y el procedimiento... Ahora, manejarse por el aplauso popular, eso tiene consecuencias jurídicas muy graves. Y entonces, si las cosas no resultan como se planifica, o como se espera, o como acondicionan con opinión publicada, lo que viene entonces es decepción y falta de credibilidad en el sistema. Eso es lo que está sucediendo con el caso de Brecht. Por eso repito, voy a repetir de nuevo. En el caso de mi representado, que no tiene aviones, que la declaración jurada antes y después de salir
incrementa poco sus ingresos. En 2012, 2014, cuando lo votaron, lo votaron lo cancelaron y no fue porque estaba cometiendo actos de corrupción. Fue por una campaña, una opinión publicada, que ustedes saben de eso más que yo, la diferencia. Una denuncia vigorosa del colegio médico. Sí, y después designaron a presidenta, y ministra, sí, así sí. A la que estaba investigándolo, la designan ministra. Siga. Que hizo una gestión pésima, por cierto. Pésima, que no esperábamos de Tati. Y yo digo el nombre, porque... Entonces, bueno, subió un informe diciendo que había que cancelarlo, el presidente Danilo Medina lo canceló, y ya. Y no, lo nombró asesor, y después en el 2015 no lo mantuvo. Mire, ¿hay cuánto ganan asesor? Como que 100 o 125 mil pesos. Un premio de consolación. Es como hacían como el jefe de policía, que ahora es director. El jefe de policía o director, cuando lo sustituían, lo designaban asesor policial del presidente de la República, que ni asiento tenía ya en el balance. Premio de consolación. Pero lo que importa retener es que ¿sabe dónde lo detuvieron a él? En su casa. ¿Sabe dónde? Durmiendo con su esposa. ¿Sabe quién estaba ahí? Uno o dos de sus hijos. Cándido. Tienen una dirección precisa, concreta, esa casa es de él, reside ahí. ¿Para qué privarlo de libertad? E incluso ¿para qué? Es más, ese señor, por el perfil que conozco, además no sospechaba que estaba en proceso, lo citaban y venía. Y si querían arrestarlo ahí, arrestan. O sea, él no tenía idea de que estaba siendo investigado. No, porque ni lo estaban mencionando en parte. De un hecho que dicen que sucedió en el 2013. Según Entre lo que el 2012 y el 2014, sí, en el 2013. Ajá. ¿Puedo hacer una precisión, Cándido? Ajá. Según lo que vi en la creo que esto va a alimentar la conversación. Dice este documento que el investigado actuó en consenso con... Bueno, dice que el investigado está tachado. Este es un documento que pertenece a otro investigado del que todavía alguien no quiere que se sepa. Sí. Pero dice que Freddy Hidalgo efectuó el libramiento de pagos a favor del entramado societario de Juan Alexis Medina Sánchez, a sabiendas de que infringían normas de compras y contrataciones y que no cumplía con los servicios, no se lee por el sello, contratados. En todo caso, dice, en una comunicación del 19 de noviembre de 2013, el ministro de Salud le envió una dispensa, una orden al Contralor General de la República. La dispensa de la orden, sí. Sería. La pregunta es, y en esto yo voy a pecar porque todavía el proceso no ha ni siquiera empezado desde el punto de vista procesal penal. Pensando yo, un ministro de Salud que sabe que una empresa del hermano del presidente está contratando para algún proceso. Déjeme decirle algo. ¿Le va a decir que no? Dice... Por eso fue que pedí que me la recusaran, ¿ves? Entonces, mire, ese no es el tema. Sí era posible decirle que no. De hecho, tengo la información en otros procesos, no de Alexis, sino de otro hermano del presidente que iba y pedía favor, decían que no. En otros procesos. Pero no de ese caso, yo en el caso de él no le conocía. Lo que sí importa con esto es lo siguiente. Cuando dice el ministerio a sabiendas, pero oigan, por lo menos tómese la molestia de llamarle, señor, venga acá. Porque atención, las compras y contrataciones las maneja una comisión que usualmente el titular no participa, excepcionalmente participa. Yo no estoy justificándolo. Lo que sí es bueno que retengamos es que no necesariamente el titular participe en todos los eventos. Y en el tema de compras y contrataciones no necesariamente eso, por una parte. Y por otra parte, ahí hay personas en este proceso imputadas de ser, que eso sí me lo informaron sus abogados, imputadas de ser, no son acusados todavía, es una imputación, imputadas de ser supuestamente testaferros de Alexis Medina Sánchez. Y que él utilizaba un entramado, según lo que me comentó uno de sus abogados, uno de los abogados de los demás imputados, que él supuestamente utilizaba un entramado de compañías donde él no aparecía como titular. Así es. Solo lo pongo ahí, porque si Freddy Hidalgo o la comisión que decidía el tema de las compras
no veían el nombre de él. Y era una compañía que hacía mejor oferta que las demás. Yo estoy solo pensando en voz alta. Insisto, porque todo lo que diga aquí sería especulación y no se justifica que uno venga aquí a especular. Solo digo eso porque de la misma imputación en general se deduce que alegadamente Alexis usaba testaferros o terceros interpósitos para esas contrataciones, en cuyo caso, primero porque no le accedía necesariamente al titular, al ministro Freddy Hidalgo, el conocimiento de las compras que se iban a hacer en las contrataciones, porque eso lo maneja una comisión. Y lo segundo es por el hecho de que si utilizaba terceros interpósitos en nombre de una compañía, evidentemente su nombre no necesariamente iba a aparecer ahí. O sea, insisto, estoy especulando, estoy haciendo deducciones en este momento que uno verá cómo se desarrollan cuando soliciten la medida de coerción. Pero hoy va a ser un día interesante porque se supone que ustedes, si hoy le van a solicitar medida de coerción, los abogados de la defensa hoy temprano deben de tener el expediente acusatorio, ¿no? Debimos tenerlo antes que los medios, con respeto lo digo de los medios. Esta es la orden de allanamiento nada más. La resolución, esa es la que sustenta, porque el Ministerio Público va a plantear la medida de coerción que voy a adivinar cuál van a solicitar. Adivino. Sí, prisión preventiva. Caso complejo, 18 meses. Eso es... Bueno, pero la decisión ahí la toma el juez. Sí, ahí el juez es que decide y los abogados de la defensa son los que proponen y los que demuestran que hay arraigo suficiente y que no hay intención de sustraer pruebas ni de intimidar testigos, porque no es solamente que tenga arraigo. Tú sabes que hay otros elementos. Sí. Bueno, dice el titular del PEPCA que actuaron apresuradamente, que es lo que deduzco, porque los imputados, y ahí involucra a todo el mundo, estaban distrayendo pruebas, pero sí, ¿qué prueba va a distraer el doctor Freddy Hidalgo si no sabía lo que estaba pasando? Alexis Medina se le acaba de morir un supuesto testaferro, mire cuánta suerte tiene. Pero no lo era de Freddy Hidalgo. La salud del proceso, yo digo que comenzó mal, muy mal, precisamente por todo esto que estábamos hablando. Incluso Camacho tuvo que hacer 2 aclaraciones ayer. Primero que fue y le explicó a la procuradora y le dijo que todo fue bien, y segundo, esa parte precisamente. Hay que ver qué fecha tiene. Y ahora subió una foto con Freddy Hidalgo esposado con ropa. Pero con ropa. Precisamente, o sea, ahí voy. Decía un abogado que no está participando en el proceso porque no lo van a llamar. Y él está como medio disgustado. Si no me dice nombre adivino, ¿qué es lo que está haciendo? Haciendo el calceo para que lo busquen como pero que no lo van a buscar porque el PLD no lo va a buscar a él. Ese guayó ese. Lo que él decía. No, pero puede ser que a Freddy Hidalgo lo esposaron. Hay otro que está haciendo eso mismo. Y puso de ejemplo a Alan García, porque Alan García se pegó un tiro y que para que no se pegara un tiro. Sí. O sea que fue una medida preventiva. Eso de apresar la gente y llevarla empujada y ese tipo de cosas como procedimiento, porque ahora Camacho está obligado a esposar a todo el mundo. ¿Qué tú opinas de eso? Porque tiene lógica esposarlo, pero no vaya a hacer cosas que se pegue un tiro. El tema del control del sospechoso es una técnica de investigación natural, de manera que nadie se sienta mal porque lo esposen, independientemente del proceso de que se trate. Solo que antes solo esposaban a los pobres y desposeídos, decamisados. De hecho, recuerdo por experiencia que en ocasión del caso Lotería Nacional, un alto funcionario del país le solicitó a Guillermo Moreno, que era el coordinador, cuando se tomó la decisión de mantenerlos bajo arresto y someterlos al otro día, que si era necesario llevarlos esposados. Y él le dijo, recuerdo, bueno, no es necesario y no los llevaríamos esposados a menos que a partir de mañana tampoco la policía me mande esposado a los que no tienen un alto funcionario que hable por él. O sea, es principio de igualdad para todos. Eso es natural. E incluso cuando a él lo arrestan en la antesala, el arresto no es solo con esposa, lo tienen bajo control, esposado por un policía en las 2 manos, mucho más alto que él y más joven. Lo usual es que si de ahí deciden que vaya a ponerse ropa, una de 2 cosas. O decirle a la esposa, señora, mire, búsquele ropa para que se la ponga aquí, o entramos con él a donde vaya a vestirse, porque en el caso de él no habría ninguna sospecha de que se fugara. Pero
pero es una posibilidad de que entre a la habitación y se te vaya. Aquí han habido 2 casos de apresados que matan al fiscal. Sí, exactamente. O la otra opción de que se agreda o agreda a alguien. Eso es natural. Mirambó se tiró de un tercer piso la policía. ¿En serio? ¿Se tiró? Esposado. ¿En serio? Sí. Usted ha ido a esa pared. Mire, esa pared le da por ahí a un hombre alto. Que es un picado. No hay manera de impulsar. Dime que bolita brincaba. Sí. Pero se tiró. Se tiró. Cándido, te vamos a pedir un breve permiso porque tenemos a nuestro compañero Rafael Lara en el edificio de oficinas del señor Alexis Medina en este momento y vamos con él allá para tomar la panorámica de qué sucede en este momento. Adelante, Rafael. Saludos, muy buenos días. Me encuentro en la avenida 27 de febrero, número 28, en un edificio donde alegadamente funcionaban las oficinas de Alexis Medina, hermano del presidente de la República y que fue apresado la madrugada del pasado sábado. Conversamos con un empleado que asegura trabajó con Alexis Medina durante más de 7 años, Ramón Peña Batista, y tras las rejas de este edificio nos articuló algunas informaciones de lo que ocurrió la madrugada del sábado aquí, donde según él, agentes de la Procuraduría General de la República y fiscales pues intervinieron en este edificio y se llevaron importantes documentos de las diferentes oficinas que en este edificio funcionan. Todavía aquí la mañana de hoy vamos a mostrar que se están barriendo algunas facturas que fueron tiradas en el entorno del edificio y según nos dijo Ramón Batista Peña, el empleado que le hemos mencionado, él dice que al salir los vehículos de la Procuraduría General de la República pues dejaron caer estas documentaciones. Son facturas, algunas que están timbradas con empresas específicas y que más adelante vamos a mostrar. Mientras tanto, vamos a escuchar las declaraciones de Ramón acerca de lo que él entiende ocurrió el sábado aquí en este edificio. ¿Y qué se llevaron ellos? Vi que sacaron muchas cajas, sacaron muchas cosas de ahí, yo no les sé decir ir para allá qué es lo que quieren en esa caja. Porque yo no estaba adentro, yo estaba aquí afuera. ¿Y el edificio de quién es? Bueno, yo mismo no le puedo decir el edificio si es de Alexis o de quien, en fin, yo trabajo aquí con Alexis. No sé si es de él el edificio. ¿Usted trabaja con Alexis? Estoy trabajando con Alexis. ¿Desde hace qué tiempo? Estoy segura del edificio. Ok. Sí. ¿Y qué él hacía aquí en la oficina? Bueno, ahí mismo yo no le puedo decir ahora mismo qué es lo que hace en su oficina, porque él trabaja adentro y yo trabajo afuera, porque yo soy seguridad de él. No sé lo que hace adentro. ¿Y la Procuraduría no dejó custodia aquí en el edificio? No. Solamente se llevan mi celular, se llevan el control. No me puedo comunicar con nadie porque se llevan el control de la puerta y el celular mismo lo llevaron. ¿Y el edificio estaba totalmente, operaba en las oficinas de Alexis, en el edificio entero? Sí, la audiencia que sí, lo sacaron por todas partes. Lo de Alexis lo registraron en todas partes. Bien, como pueden ustedes escuchar, él confirmó de que este edificio de varios niveles es donde funcionaban las diferentes empresas de Alexis Medina, quien ya está pues en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva desde ayer. Más adelante estaremos ofreciendo información en torno a estos apresamientos y también la custodia de estas propiedades, a propósito de que aunque no hay agentes de la Procuraduría General de la República, supuestamente pues quedó en control de ellos, pues no pueden abrir ninguna de las oficinas de este edificio. Por el momento es toda la información, yo retorno con ustedes. Gracias a Rafael Lara. Nos acaba de llegar la información también de que ha sido apresado el hermano de la ex primera dama Cándida Montilla de Medina, el señor Maxi Montilla, quien era presunto socio de Alexis Medina y era un gran suplidor de materiales eléctricos de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales y de algunas EDES. El señor Maxi Montilla, tenemos la información de que también ha sido apresado. ¿Tú recuerdas, Yulisa, cuando hicimos la entrevista a los magistrados del Ministerio Público, decía el magistrado Camacho que había más de 300 casos de corrupción
engavetados, y nosotros le hacíamos énfasis en el tema de cuál iba a ser el criterio de selección. Bueno, ha quedado más que claro. Cándido, yo creo que aquí va a quedar tiempo nada más para que tú redondees. No, yo lo que iba a decir ya lo dije, lo que me da es pena ver que en un proceso de allanamiento suban los papeles en un vehículo aparentemente descapotados, imagino que una camioneta, y vaya botando papeles por el camino. Mire, un acto de allanamiento manda, y esto es un tema que lo pongo, simplemente lo dejo ahí, no tengo que ver con nada por ahora con ese señor Máximo Montilla, ¿no? Pero un acto de allanamiento, el acta manda levantar un inventario de todo lo que usted se lleva. Si le toma 3 días, durar 3 días ahí haciéndolo y dejarle una copia a la persona que esté ahí y pedirle que firme. Pero ¿cómo determinarán después qué documentos se tomaron o no se tomaron ahí? Eso va a ser difícil, porque ese acto de allanamiento es la que sirve como enlace entre los documentos que exhibas y lo que pretendas utilizar como evidencia, porque esa es la base de la actuación procesal. Solo lo estoy diciendo para que hagan esto bien, si lo van a hacer, háganlo bien, porque lo estoy diciendo hoy, señores, porque después pesa, y a la sociedad que está esperando muchísimo termina decepcionada si técnicamente no se puede sustentar una acusación al final de la historia sobre la base de un levantamiento inadecuado. Publicitar momentos de arresto de un ciudadano que debe hacerse bajo discreción, o difundir información, aunque sea en una posición defensiva, como siento que las circunstancias han puesto a Wilson Camacho, que es que coordina esas investigaciones en términos ejecutivos, está a la defensiva. Está a la defensiva no porque se le hayan hecho imputaciones de mala actuación, sino porque la manera de actuar le está dando en contra de la pertinencia de la investigación. Eso tiene consecuencias jurídicas a posteriori. Yo tengo por norma, cuando tengo una defensa de alguien que evidencio, puedo captar que tenga responsabilidad penal, no defenderlo como inocente, pero hay defensas de coartadas también. Una nulidad de un acto de allanamiento con esas características de pronto puede llevarse, sin decir que ese señor es inocente o culpable, llevarse el proceso entero. Lo estoy diciendo ahora porque Wilson sabe de eso, Jenny sabe de eso, Jenny tiene bastante experiencia, y Miriam Germán también. Miriam fue fiscal por 8 años, y aunque ya esté bastante agotada físicamente, pero como juez, sin duda que fue una de las más garantistas del país, y no quisiera que quedara mal ahora como Procuradora General del Bueno, gracias. Me dolería bastante. Gracias, Cándido. Sinceramente. Como el nombre del operativo Antipulpo. Se estará como un pulpo con todos sus tentáculos donde haya noticias. Antipulpo. ¿Cómo que llama? Antipulpo. Nos vemos mañana. Y adivina quién era el pulpo. Le quedó bien el nombre. Mañana es diciembre, señores. Fiesta y mañana gallo.